Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Bienvenidos a los 4 mundos, 4 regiones, costa, sierra, Amazonía y Galápagos. Atrévete a experimentar esta nueva travesía. Junto a la carrera de turismo y Nunarrig, vive la historia que quieres contar. Cuando los años pasen, recordarás tu vida y sabrás que tomaste la mejor decisión: estudiar turismo. Anónimo. Bienvenidos al 4.º día de nuestra gira amazónica. La aventura empezará despertándonos en la hostería Finca El Pigual. Nos serviremos un delicioso desayuno continental que consiste en pan tostado acompañado de queso o mermelada. También incluye huevos revueltos, café o té y jugo de frutas, para recargarnos de energía y continuar con nuestro primer atractivo del día, el Museo Etnoarqueológico de Puyo. Para llegar al museo nos dirigiremos por la calle Tungurahua. Tomamos a mano izquierda la calle Loja y a 5 minutos de la hostería se encuentra nuestro primer atractivo. Este museo viene funcionando desde el año de 1996 con el objetivo de recuperar, difundir y reafirmar la identidad cultural. Cabe señalar que la identidad cultural de la provincia es la más extensa del país y de mayor diversidad cultural. Se conservan cuencos que son instrumentos de curación, sanación, relajación y meditación, restos de vasijas arqueológicas con incisiones zoomorfas y sellos cilíndricos de terracota, que consiste en una mezcla de arcilla, vasijas con dibujos que representa a la búho. La arqueología que se encuentra en el Museo Etnoarqueológico de Pastaza es probable que pertenezca a la cultura tupi-guarani, que ingresó por la Amazonas para llegar al Pastaza. Este museo tiene 2 salas importantes. La sala etnográfica, la cual alberga a las nacionalidades Shuar, que son conocidas como el pueblo de las cascadas, por la estrecha relación que guardan hombres y mujeres con las cascadas existentes en sus territorios. Se asientan en todas las provincias amazónicas, desde Zamora Chinchipe hasta Sucumbíos, con grupos poblando también la región costa. Achuar, al igual que los Shuar, forman un origen común. Originariamente practican la poligamia y muchos lo siguen haciendo. En el caso de los Achuar, las esposas eran generalmente hermanas. Son un pueblo guerrero asentado en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, con un territorio de aproximadamente 8.000 hectáreas, teniendo presencia en el Perú. Quichua comprende varios pueblos que comparten una misma tradición lingüística y cultural. Se asientan en la mayor parte de la Amazonía, desde Sucumbíos hasta Pastaza. Están conformadas por 6 federaciones provinciales y mantienen una tradición milenaria, expresada en festividades, rituales y ceremonias colectivas. Guarani. Los guaraníes, que actualmente se encuentran entre 2.000 individuos, alguna vez mantuvieron uno de los territorios más grandes de todos los indígenas amazónicos en Ecuador, dentro de las provincias actuales de Orellana, Napo y Pastaza. Vivían tradicionalmente como cazadores-recolectores, nómadas en pequeños asentamientos de clanes. Grupos misioneros reubicaron muchas familias guaraníes hacia comunidades más grandes con el propósito de convertirlos al cristianismo. Zapara se trata de una nacionalidad cuya lengua fue declarada por la UNESCO en el año del 2010 como Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad. El reconocimiento se dio tras el esfuerzo de la comunidad por mantener su lengua y costumbres ancestrales debido a su amenaza, hablada por unas pocas abuelas en su territorio. Los integrantes de la nación originaria Zapara se encuentran en las cuencas de los ríos Conambo, Pindoyacu y Curaray, en la provincia de Pastaza. Sus habitantes son 1.300 personas. La población se dedica a la caza, pesca y muy poco a la agricultura. Shiwiar. En el caso de nuestro país, los Shiwiar están ubicados al sureste de la provincia de Pastaza, en el cantón Pastaza y en la parroquia Río Corrientes. Han sido tradicionalmente los habitantes de los territorios ubicados en la cuenca alta del río Corrientes y la cuenca alta del río Tigre.
llegando a la línea limítrofe con el Perú, espacio geográfico que es reconocido como Franja de Seguridad Nacional. Su idioma es Shiguiar Chichán, que significa familia conocedora de la selva. Las generaciones actuales son trilingües, hablan Shiguiar Chichán, quichua y español. Su población aproximadamente es de 697 personas. Andoas, ubicados en la provincia de Pastaza, en la parroquia Montalvo, a 45 minutos de La Shell. Están agrupados en 4 comunidades: Montalvo, Hatunyacu, Morete Playa y Pucayacu, en las riberas de una de las cuencas hídricas más importantes que tiene Pastaza, como es el río de Bobonaza, en el límite internacional con el Perú, donde se une al Pindoyacu y forma el Tigre. Su población aproximadamente es de 800 habitantes. Y como segunda tenemos la Sala Arqueológica, con una colección de 420 piezas, entre las que se destacan una bellísima vasija policromadas con pigmentos blancos y marrón. Cada una de estas tiene diseños geométricos impresionantes que recogen la cosmovisión y cosmología de las culturas que vivieron unos 2000 años antes de Cristo. Una vez terminada la visita en este maravilloso museo, continuaremos nuestro día dirigiéndonos durante 35 minutos por la avenida Alberto Zambrano, la vía Teniente Hugo Ortiz y la vía E45, conocida como la troncal amazónica hacia la cascada Oda Vida. Se encuentra en una reserva natural de bosque tropical privada. Posee 225 hectáreas aproximadamente. En el ambiente del lugar es único y se da énfasis a la protección y la conservación del mismo. La Fundación Ecológica Ola Vida tiene un valor excepcional en el campo de la educación ambiental, así como la investigación científica, el descanso y la recreación. Este atractivo cuenta con todas las características para ser considerado como un complejo turístico, ya que se puede observar, admirar y disfrutar de la selva, el río y la cascada. Cuenta con 2 hermosas cascadas, la primera Ola Vida, de 30 metros de altura y de fácil acceso, y la segunda cascada Escondida de 20 metros y de acceso moderado. Se puede realizar actividades como la visita al chamán, observación de cerámica quichua, degustación de jugo de caña, más conocido como trapiche, visita al mirador del río Pastaza, paseo en canoa a motor por el río. También se puede observar algunas comunidades quichuas ubicadas en el sector. Una de ellas es la comunidad de Cotococha. ¿Sabías que el jugo de caña o trapiche es una bebida típica del lugar? Para su elaboración necesitaremos caña de azúcar, hielo, jugo de limón o mandarina y un trozo de caña pelada para decorar. Es necesario la utilización de un pequeño molino para poder triturar la caña y así obtener su líquido. Una vez realizado este paso, se puede servir en un vaso con hielo y un poco de jugo de limón o mandarina. Cabe recalcar que debe ser consumido al momento de su preparación, ya que por su alto contenido de hierro se oxida con rapidez. El valor nutricional del jugo de caña es que tiene un alto contenido de fibra vegetal. Además, provee un importante aporte calórico debido a la presencia de sacarosa, elemento del cual al ser ingerido se transforma en glucosa. En cuanto a los minerales que contiene este jugo, se destaca el hierro y el zinc. Sirven para hidratar el organismo. Una vez que nos refresquemos con esta deliciosa bebida, nos dirigiremos hacia Amontay Rainforest Lodge, que está ubicado en la comunidad de San Vicente de Tarque, a 9 kilómetros al oeste de Palora, en Morona, Santiago, donde será nuestro atractivo y el cual nos serviremos un delicioso almuerzo. Luego de haber recobrado energías, realizaremos una caminata y visitaremos sus plantaciones.
¿Sabías que Amuntay es el nombre del río que rodea el lugar en idioma shuar, lengua nativa del pueblo indígena amazónico que lo habla? Sin embargo, su pronunciación suena como Amunday, dado que en shuar no existen las letras D y T, siendo lo más parecido. Además, a la última letra se le da un sonido de E. Este hotel es un tipo de lodge, también se lo nombra como Rainforest Lodge, ya que queda en una selva que la mayoría del tiempo llueve. Por otro lado, el logo tiene un ave de rapiña, que justamente es la ave llamada Amuntay por los indígenas shuar. Es una parecida a un águila de tamaño regular que tiene la habilidad de pescar, y cuando volaba muy alto generaba un silbido imponente que inspiraba en los habitantes originales una sensación de temor, profundo respeto y admiración. Las instalaciones principales de Amuntay Rainforest Lodge están dentro de un área aproximada de 7 hectáreas de un total de 25 hectáreas adicionales de selva bañadas por el río Amuntay, con innumerables piscinas naturales de agua cristalina y varias cascadas, conformando un mosaico de hermosos paisajes en medio de una gran diversidad de especies de flora y fauna, propias de la exuberante región amazónica ecuatoriana. Por encontrarse a una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar, posee un clima muy agradable, sin el calor sofocante. Una vez que terminemos de realizar el recorrido, nos trasladaremos a la hostería Farallón, ubicado en el kilómetro 4 vía Macas Puyo. A continuación estaremos visitando Macas, también conocida como Nuestra Señora del Rosario de Macas, tierra de la guayusa y la canela, o la Esmeralda Oriental. Es una ciudad ecuatoriana, cabecera cantonal del cantón Morona y capital de la provincia de Morona, Santiago, así como la urbe más grande y poblada de la misma. Se localiza al centro y sur de la región amazónica del Ecuador, entre los ríos Upano y Jurumbaíno, a una altitud de 1030 metros sobre el nivel del mar, con un clima lluvioso tropical de 19 grados centígrados promedio. Es llamada la Esmeralda Oriental por su ubicación geográfica. Sus costumbres y tradiciones están íntimamente relacionadas con la vida en el campo, con la vivienda, alimentos, fiestas, trabajos y manifestaciones de religiosidad. Una vez que lleguemos a la hostería El Farallón, los estudiantes realizarán el respectivo check-in y así podrán disfrutar de la paz y tranquilidad, incluso de la majestuosa de sus arbustos, el silbido de las aves y el interminable sonido del recorrido de los ríos, provocando que el visitante reflexione sobre la importancia de conservar el ecosistema. Entre las actividades que se pueden realizar en este maravilloso lugar se destacan los ecopaseos por laberintos y las zonas de fósiles, la visita a la cueva de los tallos y las cuevas de murciélagos, también el recorrido por la mina de gas natural y la huecada. Este rincón de la Amazonía es ideal para la expedición de científicos, botánicos, arqueológicos, investigadores y exploradores, y al mismo tiempo es perfecta para aquellos que tengan interés en medicina natural y el chamanismo. Además, podremos deleitarnos con la exquisita gastronomía de la Amazonía, los ayampacos, que es un plato típico preparado con pollo o pescado, palmito y especies, la carne asada, la carne sudada, el tamal de yuca, las tortillas y muchines de yuca, la yuca frita y el caldo de novios. Para acompañar la comida, nada mejor que una deliciosa bebida como el té de guayusa o la chicha de caña, yuca o chonta. Después de un día lleno de experiencias y emociones, los estudiantes se deleitarán con una exquisita cena en el restaurante de la hostería, para así proceder a realizar sus respectivas actividades de evaluación y finalmente ir a sus cómodas habitaciones a descansar,
para seguir con el mejor ánimo en nuestra travesía el día de mañana. Pero sin olvidar que nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Henry Miller.